En este programa hablamos de los retos, aprendizajes y las anécdotas más divertidas de los emprendedores. Conduce Alfonsina Fontana de Merco Network. Comienza Lo que callan los emprendedores. Buenas tardes, queridísimos emprendedores, gente Buenas tardes. exitosa. ¿Cómo está, mi querido Héctor? Hello, Bienvenido, hello. como siempre, acompañándome. Ya siento que te conozco de años. No, Tenemos 2 meses total. apenas Sí, trabajando juntos, total. ¿no? Bueno, hoy no podemos hablar mucho, Héctor, porque quiero que este programa se lo dejemos exclusivamente a nuestro invitado No hay que especial. consumir tiempo, él tiene que hablar, Así definitivamente. es. Y bueno, como verán, tenemos dos personas acá en pantalla que somos nada más nosotros. Y ustedes dirán, bueno, ajá, ¿y esto que van a hablar puro ellos o tienen algún invitado? Pues sí, señores, tenemos un invitado internacional que nos habla desde Panamá, iba a decir España, no sé por qué, desde Panamá, y que es un personaje referente de gran impacto para lo que es el mundo emprendedor. Se trata nada más y nada menos que de Francisco Santolo, el CEO y founder de Scalable. ¿Lo dije bien, Héctor? Total, es que lo estuvimos practicando y nos está saliendo. Scalable, ahí va la Scalable, cosa. así es. Bueno, Sí, imagínense, esta empresa multinacional que también está bien dicho, ¿verdad? total, Multinacional, total, sí. internacional, que de verdad a nosotros nos sorprende y yo estoy muy, muy orgullosa de tenerlo acá en nuestro programa. Pero antes de que lo vean y que lo presentemos, quiero que puedan ver la importancia de este referente del emprendedurismo porque es uno de los grandes que ha presentado una charla Una TED. charla TED, buenísimo. Bien, así que vamos a verlo ahora acá en pantalla. Fragmentito allí rapidito. Emprender no es crear empresas, no es acumular dinero, ni tener muchísimos empleados, ni grandes oficinas. Emprender es hacer posible, es el arte de hacer posible. Es emprender un camino de abandonar lo conocido, de enfrentarse a ese camino inexplorado que nos lleva hacia nuestros sueños, nuestro propósito y nuestra visión. Es saltar el vacío de lo incierto, es sostener nuestros miedos y es animarnos a luchar por lo que deseamos en esta que es la única vida que tenemos. Emprender es enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras creencias limitantes y a la mirada de los demás, que nos afecta fuerte, fuerte. Tiene que ver con probar una y otra vez, caerse y volver a levantarse. No es un arte solitario de ninguna manera, tiene que ver con los demás, es todo intercambio de valor con los demás y no hay logro que no alcancemos sin los demás. Y por último es transformación y la locura de creer y ir por eso que podemos hacer el mundo mejor para los demás y para nosotros mismos. Ahora los traslado a 2018. Yo había comenzado mi empresa en 2016 con mucho éxito, habíamos incubado varias. Bueno, ¿vieron esas palabras tan... Mira, a mí se me paran los pelos cuando escucho eso porque la verdad a mí me apasiona y amo todo lo que tiene que ver con esta parte tan linda del emprendedurismo y la forma en cómo lo expresa. La verdad que no hay palabras para decir lo feliz que me siento de estar acá en vivo y no sé si se diría directo, pero estamos Sí. en vivo con Francisco Santos. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Aldi que está haciendo su mejor trabajo. Bienvenido, ¿Cómo estás? Un Francisco, placer. hermano, ¿cómo Francisco. estás? Un Qué gusto honor enorme. tenerte. Te doy el honor, Héctor, para que lo presentes, para que hables. Bueno, Francisco definitivamente es una persona que es importante, muy importante y referente en el mundo de los negocios, simplemente no nada más por Scalable. Lo dije bien, ¿verdad, Francisco? Sí, perfecto. Perfecto. No nada más por Scalable, sino porque ha tenido una trayectoria muy importante. Aquí vimos un fragmento pequeñito de una de las charlas TED que él ha hecho. Ha ayudado a más de 500 negocios. Se dice rápido y se dice fácil, pero de verdad que es un impacto muy importante. Bienvenido y de verdad que es un honor para nosotros tenerte acá y poder conversar contigo, definitivamente.
les agradezco muchísimo la generosidad y este tipo de presentación que es maravillosa. Gracias. Gracias, Genial, gracias genial. a ti. La verdad que estamos súper contentos porque nosotros estamos construyendo una red de emprendedores y el poder presentarles empresas como la tuya, personajes como sos vos, para mí es un orgullo porque sé que es muy importante que nosotros podamos escalar, la misma palabra, escalar hacia arriba y seguir ejemplos de personas que han logrado. Y bueno, por eso queremos comenzar hoy este programa con una pregunta que no te la vas a esperar. Porque no queremos tanto que nos hables sobre tu empresa, sino queremos que nos hables sobre el ¿Cómo fueron emprendedor, esos inicios? el ¿Cómo emprendedor comenzó Francisco? Francisco. ¿Quién es Francisco? Bien. Yo, yo descubrí que me gustaban los negocios muy de chico. Eh, Tengo bastantes recuerdos. Mamá cuenta que cuando me llevaban el cochecito a la plaza, yo todavía no hablaba. Yo de alguna manera le vendía caramelos invisibles a los señores que se acercaban a saludarme y decir, qué lindo el nene. Y yo decía un memo, y les regalaba caramelos. Y así arranqué. Después recuerdo que iba al jardín de infantes y siempre cuentan que volvía con muchas figuritas. O sea, de alguna manera lograba que mis compañeros me dieran sus figuritas. Mamá cuenta que no me compraba figuritas y yo tenía un montón de figuritas. Y después eso me acuerdo jugando a los negocios con mis hermanas. Cada uno agarraba objetos de la casa de alguna manera y armaba como un stand y le vendía los mismos objetos de la casa al otro y se hacían promociones. Y salíamos a la vereda a hacer como venta de cosas que producíamos. O sea, por alguna razón siempre me interesó. Y a los 13, 14 años, papá era arquitecto, pero se había volcado a la programación y tenía una empresa de software para arquitectura y siempre traía a casa con computadoras viejas. Entonces yo desde los 4 o 5 años me crié con una computadora, como si fuera una joven de ahora. Y un buen día surgió Internet, y cuando surgió Internet empecé a descubrir que existía el chat. De ese mismo chat logré armar un canal. Los canales de conversación antes en el chat, en el primer chat, eran grupales, no eran individuales. Y un buen día me descubrí que se podía crear un programa para chatear, editando el programa este que se llamaba Mirk, y le ofrecí a la persona que tenía el único en español ayudarlo, me rechazó, y un fin de semana probando diseñé una versión del chat en español. Y esto era 1996, y mi chat tuvo Increíble. tanto Wow. éxito que quedó como el monopolio del chat. Entonces yo era un chico de 13 años que tenía el WhatsApp de hoy, pero era mío. ¿Cómo Y se lo bajaba llamaba? ¿Cómo se en mi llamaba? página, se llamaba Hocus Pocus en su Hocus momento, Pocus, ¿ok? 1996. Después, cuando empezó a aparecer competencia más fuerte y programadores más sofisticados, y qué sé yo, logré hacer una alianza con el que entonces estaba compitiendo por el liderazgo, que se llama Xscript. También ese producto se bajaba de mi página, que era relativo.com, y nada, llegó a tener más visitas que Mercado Libre en su momento. Tenía una cantidad de usuarios registrados que era una locura, y yo le decía a mi mamá, estos se están vendiendo empresas por millones de dólares, la mía vale una fortuna, no sé qué. Y ella me decía, Fran, anda a jugar al jardín porque estás pasando mucho tiempo con la computadora. Y yo no podía hacer que me entendieran. Así que bueno, esa fue mi primera experiencia con los negocios. Wow, qué lindo. Bueno, o sea que ya del espíritu venía dentro de Francisco ese espíritu emprendedor, porque yo creo que para mí todos nacemos con eso, lo que pasa es que todo va dependiendo en el camino hacia dónde vamos Claro, apuntando, ¿no? Es es así. súper importante el camino. Yo después tuve toda una etapa de universidad y de meterme en las corporaciones y no pensé que iba a volver a emprender alguna otra vez. Qué bien, genial. Bueno, y ahora sí, cuéntanos un poquito sobre cómo es que llegaste a construir este negocio tan importante y tan impactante para el mundo de los negocios, de los emprendedores, de también empresas, porque también lo haces para las empresas, organizaciones Incluso gobiernos. gubernamentales. Sí, Exacto. exactamente. Bueno, cuéntanos qué es Scalable. Ay, Dios. Yo... Qué difícil, ¿eh? Para los que no sabemos inglés, pero creo que para ti se te No, va a pero hacer... sabes que es un nombre que no está en inglés, porque en realidad Ah, Scalable tendría que tener una E al final para estar en inglés. ah, Entonces yo lo bueno. escribí
escalable tendría una E adelante y una atrás. Entonces, Scalable tiene la combinación de que no es ninguno de los dos, pero podría Claro. ser cualquiera de los dos. Eso fue un Sí, poco el juego. yo Porque necesitaba haber desde el aprendido. principio quería hacerlo para global y para Sí, distintos países. sí. Bueno, Scalable, que espero que lo esté diciendo bien, ¿cómo inició? ¿Cómo fue que llegaste a ese negocio? Sí. Ahí me hiciste dos preguntas distintas que quiero aprovechar las dos. Una Sí, es cómo inició y otra es cómo llegó al éxito. Y esa palabra éxito es muy interesante y es importante pensarla bien como emprendedor porque realmente el éxito tiene que ver con el propósito de uno al principio, ¿no? Total. exactamente. Y veo emprendedores por todos lados que empiezan y se meten en un lío bárbaro, como hice yo, sin entender por qué o para qué están haciendo esto. Entonces, el primer consejo es tengan muy en claro qué están tratando de lograr, a dónde quieren llegar y cómo quieren vivir el proceso. Porque lo que diseñes va a definir muchísimo de cómo vas a vivir a futuro. Y los riesgos que tiene, y las actividades que vas a realizar, y las aventuras que vas a vivir. Y ese éxito, por otra parte, más allá de definirlo uno, hay que tener en cuenta también que el éxito no va a venir definido ya, no va a venir de lo que crees que hay que hacer para llegar. La estrategia de qué vas a hacer para llegar es fundamental, pero vas a terminar llegando por el camino más inesperado. Entonces, el plan A, dice John Mullins, no es el que funciona, funciona el plan Z. Y como emprendedor lo que te lleva al éxito es la resiliencia, el levantarte una y otra vez, el tener la capacidad intelectual de trabajar con metodología para diluir el riesgo y maximizar las posibilidades de éxito, pero sobre todo la capacidad relacional de co-crear con los otros, de colaborar con los otros, de hacer alianzas, de tener buenos actores en tu negocio y generar buenas relaciones, y la parte emocional. La parte emocional termina siendo todo. ¿Y cómo empezó el negocio? Empezó de casualidad, en una de esas charlas TED que di, cuento que estudiando afuera en Kellogg, un profesor nos habla del networking. El networking, para mí era una palabra muy llamativa, pero no entendía bien qué quería decir, y nos dice que a través de las relaciones se puede conseguir cualquier cosa en la vida, y nos hace un ejercicio ahí mismo y nos damos cuenta, pucha, todos nosotros tan íntimos de amistad y no somos capaces de Totalmente. contarnos cuál es el deseo real. Y en base a eso vuelvo a Buenos Aires muy impactado, empiezo a tomar un café por día con personas y decirles qué puedo hacer por vos, que sea fácil para mí y a vos te haga una diferencia. Y la respuesta era siempre, ayúdame con mi empresa, ayúdame a crear un negocio, ayúdame a armar un producto, ayúdame a... Ya en esa etapa ya no sabía si podía ayudar a alguien a emprender, pero estaba en una corporación de gerentes, me pedían eso y probando me di cuenta que funcionaba hasta que un día dos de esos grupos de personas que ayudaba gratis me regalaron un porcentaje de las acciones para quedarme con ellos, y eso hizo que eventualmente un tiempo después yo dijera, che, si esto funciona de esta manera y si lo hago al revés, y si ayudo a la gente primero y les digo que si quieren seguir conmigo después de esa ayuda, les ofrezco ser socio minoritario con X porcentaje y yo los guío cada semana. Y eso creó Scalable, y cuando me quise dar cuenta tenía 50 empresas de distintos grupos de personas que querían tenerme de socio. Y ahí empezó la aventura. Qué increíble. Eh, Eso cuando nos los contaste, a mí me causó cierto impacto porque normalmente iniciamos un negocio con la visión de lo que queremos nosotros ofrecer y tú comenzaste, o bueno, creo que los grandes negocios se inician resolviendo una problemática. Tú escuchaste primero, viste que podías hacer esto. E incluso, bueno, te ofrecieron algo probablemente sin tú pedírselo y bueno, y te abrió la puerta para crear lo que esto es ahora y bueno, y lo que va a seguir siendo. Ah, sí, incluso saben que eso que vos decís es la base de la metodología que enseñamos. Todo parte de encontrar un grupo de clientes con un progreso que quieren realizar, saber dónde están y recién ahí empezar a pensar cómo hacerlo posible. Eso es lo más poderoso al final. Pues yo no lo sabía en ese momento, surgió de casualidad, ni siquiera quería hacer un negocio. o Exacto. sea, claro, sí. Bueno, ahora cuéntame en cuanto a Scalable, ¿qué brinda a los emprendedores? Porque yo vi que tú tienes tu sitio web que es www.scalable.com, ¿verdad? Bueno, Sí, ahí tienes diferentes unidades de negocio, ¿sí? Bueno, sí. tienes donde puede ser para tanto emprendedores como para pymes. Cuéntanos un poquito cuáles son esas unidades de negocio y en qué ayudan a los emprendedores. Bien.
Partiendo por los emprendedores, nosotros tenemos dos cosas. Tenemos hoy lo que es formación y lo que es mentoría o acompañamiento. Para los emprendedores, salvo que estén en una etapa avanzada o que tengan una empresa en crecimiento o con problemas o necesitan reformularlo de una forma muy importante, yo recomiendo no ir por la mentoría, yo recomiendo empezar por la formación. Nuestra formación es una formación 100% aplicable. O sea, nosotros enseñamos metodología con pasos, con herramientas que te permite diagnosticar dónde estás parado, y en base al problema que tenés, cuál herramienta podrías usar para salir de ahí. Tiene que ver con las metodologías modernas de negocios y de emprender que todavía no se difundieron de la forma correcta, pero que básicamente cambian el planifico, pongo dinero y veo qué pasa, por escucho al cliente, armo hipótesis, las valido y en base a eso, con un buen modelo de negocio, voy avanzando en la validación, primero con las escuchas, segundo con poner el producto en las manos del cliente y testear, y tercero con el proceso de ventas y testear. Fuera de eso tenemos para personas que empiezan con sus emprendimientos y empiezan a crecer un poco más, hay formación en todo lo que es management y todo lo que uno necesita a nivel emocional, intelectual y relacional para seguir avanzando con esas empresas, y después para líderes de empresas más avanzadas o profesionales que quieren emprender pero a la vez aplicar innovación en sus empresas. Y después para pymes y multinacionales hacemos consultoría y entrenamiento a medida. Para gobiernos los ayudamos con públicos vulnerables, los ayudamos con pymes, los ayudamos con emprendimientos, y universidades creamos posgrados a medida y alianzas internacionales, y un poquito hacemos de todo, pero siempre ligado a consultoría y educación. Perfecto. Sabes que esa forma de, esa metodología que tienes, yo la veo mucho hacia la empatía. Para mí es una forma de negocio ligado a lo que necesita el cliente, hacia la empatía, no hacia lo que queremos nosotros propiamente, sino hacia lo que quiere el cliente. Hay un apodo que estuve viendo por ahí por las redes que me llamó la atención, que te llaman el hacker de las startups. ¿Eso por qué? Eso fue una locura. En uno de mis primeros cursos presenciales, ¿qué pasó? Yo empecé con esta incubación de empresas, Company Builder, creamos esas 50 empresas. Llegó un tiempo que no podía recibir más personas, porque a cada una de las personas les dedicaba como 4 horas gratis para después ofrecerles asociarme con ellas, a los que querían. Y eso tenía mi agenda recontrallena, y la base de todo el éxito que había tenido tenía que ver con dar primero y relacionarme. Entonces llegó un punto que era difícil para mí bloquear el conocer gente nueva. Entonces lancé el curso por primera vez y me metí en esto de formación, que yo no tenía ninguna expectativa de meterme, tampoco en consultoría, o sea, las cosas que terminan funcionando en el camino, generosas por azar y no son las que querés. Y el curso tuvo un éxito bárbaro. De un minuto para el otro se me anotaron 40 personas poniendo un flyer en Facebook, y lo cobraba en ese momento, no sé, $1.500. Era una locura que en Argentina alguien estuviera dispuesto a venir al curso. Y sucedió, creo, porque yo había dado tanto gratis a tantos emprendedores durante tanto tiempo, que se corrió la bola de que yo era bueno ayudando a la gente o alguna cosa así. Claro. Así que ahí perdí el hilo de lo que estábamos hablando. El cuento del apodo del apodo del hacker. Está perfecto. Y entonces en uno de estos cursos presenciales tuve un alumno que justamente era periodista, y ese alumno periodista se quedó muy sorprendido con lo que pasaba con la metodología, me ofreció hacerme una nota, me hizo la nota, y en el momento que Forbes la publicó, eso apareció como título. Se ve que el editor de la revista, en el momento que leyó que el contenido tenía que ver con hackear los modelos, hacía un modelo sin inversión, hacía un modelo que reducía riesgo, donde partiendo de las fortalezas del modelo podías adaptarte de una forma que salías bien parado, tan distinto a lo que se enseñaba, lo llamó hackeo, como una manera de buscarle la vuelta a cosas que están preestablecidas, que se pueden hacer de otra manera. Okay. Y a raíz de eso, cuando una de estas revistas te bautiza de alguna forma, uno lo capitaliza mucho, ¿no? Porque te empiezan a llamar así en todos lados, y me ayudó un montón. Sí, Buenísimo. totalmente. Y aparte, o sea, es increíble, o sea, como todo fue escalando poco a poco, pero no todo fue color de rosa, no es que llegaste ahí. Bueno, acá es donde queremos que nos cuentes cuáles fueron esos sacrificios que tuviste que enfrentar, pero no solo los sacrificios, porque también tuviste fracasos, y eso quiero que nos cuentes también un poco. Sí.
En la misma metodología, esa palabra fracaso es muy interesante porque uno la resignifica. En el momento que uno toma ciertos riesgos y los planifica y los reduce, todo lo que sale mal, de alguna manera, es la no validación de una hipótesis, por lo cual en vez de considerarlo fracaso, lo consideras aprendizaje. Es un Totalmente. De todas redireccionamiento. formas, en mi caso, yo tuve fracaso, porque me equivoqué con muchas cosas que todavía no estaban en la metodología y que ahora están. Es decir, mi metodología partió de la experiencia y de leer libros y ponerlos juntos y ver con los emprendedores qué funcionaba y qué no funcionaba. Bueno, hay muchas cosas que no están en la literatura. Entonces, por ejemplo, vos haces todo bien en la metodología, perfecto, pero si un socio te estafa, y eso no lo tenés tan previsto. Total. Y así hay muchas. Por ejemplo, les cuento una más. Llegué en mi viaje de internacionalizar Scalable, llegué a Dubái. Esto creo que lo cuento en la charla TED. Sí, pero no la llegamos a pasar, así que... Y una de las cosas que me pasa es, era el cumpleaños de mi mujer, en ese momento estaba casado y vamos a cambiar unos dólares, cambio $300 y tardaba la persona de los dólares, tardaba y en un momento viene y me dice, estos dólares son falsos, señor. Y yo digo, me cagaron con los dólares, qué bárbaro, qué sé yo. Y no me dejaba ir. Y entonces yo no entendía por qué no me dejaba ir. Primero pensé que, me metieron a esas Lamborghini de Dubái, me llevaron a la comisaría, me sacaron el pasaporte y me empezaron a llamar Interpol diciendo que yo era un traficante de dólares, qué sé yo, y ese chistecito duró 4 meses, que quedé en prisión domiciliaria allá por $300. Esas aventuras como emprendedor de ir hacia lo nuevo y decir, che, vamos a tratar vos podés controlar un montón de cosas, pero hay un montón de cosas que son absolutamente incontrolables y que tenés que sobrevivirlas. Y cualquiera en esa situación, o sea, directamente volvería cuando terminó todo esto y diría, yo voy a renunciar acá, yo no me voy a meter más en cuestiones locas, porque el pensar nuevamente en una situación como esa es enfrentar nuevamente el miedo de lo que pueda llegar a suceder con todo esto. Esa fue la más chiquita de las que me pasó, siguió escalando y escalando y escalando de una forma descomunal, pero uno de los grandes aprendizajes que tuve en ese momento fue, yo acababa de empezar a internacionalizar mi empresa, en Buenos Aires éramos muy exitosos, y yo no podía decirle a todo el mundo, che, estoy trabado en Dubái, no puedo salir, no había forma de hacer nada de eso. Entonces, tuve que alterar toda mi agenda, no había explicación, pero yo no podía salir de ahí. Entonces me dediqué a armar mi imagen personal, por ejemplo. Okay. Y empecé a escribir artículos, empecé a armar un Instagram, empecé a armar distintas cosas que promocionaban la imagen de lo que estaba haciendo. La otra de las cosas que decidí hacer era hacer buenos lazos con una free zone, que es donde uno establece la empresa en Dubái, para ver si podía hacer alguna alianza que hiciera que los costos no fueran tan altos. Y después de esos 4 meses logré las dos cosas. La primera fue que esa free zone me dio gratis, a cambio de consultoría, la posibilidad de estar ese año en Dubái. Y la segunda fue que cuando terminó el asunto que tuve que conseguir un abogado, traducir pruebas, una locura, me trató de estafar uno de los abogados que me tenía que defender, una cosa increíble, me fui para Hong Kong, que era donde quería establecer la compañía para empezar lo internacional, que también era otra locura. Había ido una vez sola a Hong Kong para ver qué era y me fui a abrir la empresa a Hong Kong. Y definitivamente sí, una aventura. Acababa de salir del otro lío. ¿Qué te hizo pensar que... ¿Pero por qué Hong Kong? ¿Por qué? Yo, cuando me fue tan bien en Argentina, me habían quedado muchas ganas de estudiar en Harvard porque la empresa multinacional en la que trabajaba me iba a pagar el posgrado ahí y yo decidí dejarla para poder emprender. Pero me fue tan bien con la empresa en los primeros 2 años en Argentina que dije, me lo pago yo. Apliqué y me aprobaron y me fui a Harvard. Y Harvard en 2017, estuvimos varios meses ahí y nos llenaron las cabezas de los mercados del futuro, del crecimiento, y los mercados que hablaban básicamente eran de Arabia Saudita, de la India y de China. Claro. Yo que hice, dije, bueno, yo ya viví en Dubái y voy a ir a Emiratos Árabes y a abrir Arabia Saudita, voy a ir a la India, que no había ido jamás, y abrir la India, y voy a ir a Hong Kong y voy a abrir China. ¿Por qué? Porque un compañero de ahí el posgrado que vivía en Hong Kong me dijo, Hong Kong es muy bueno, tenés que venir a Hong Kong. Bueno,
Cuestión es que terminé en Hong Kong, vuelvo a la historia anterior. Fíjense qué difícil la hice, ¿entendés? Y terminé en Hong Kong y tenía que llenar los formularios en chino de HSBC que decían que no te abrían la cuenta ni de casualidad si no tenías un montón de dinero. Cuando llego a la entrevista con el oficial que me iba a abrir la cuenta, me dice, venga por aquí, abren la puerta y era una sala de conferencias, no era el típico lugar donde te recibe un tipo para darle los papeles para abrir la cuenta. Y habían 3 personas sentadas medio señoriales en una especie de estrado, y la del medio me mira y me dice, Francisco Santolo, yo te conozco, me dice. Primero que pensé es, acá voy preso de vuelta. No puede ser. Y eso que no le habíamos Pero me preguntado miró y todavía. me dijo, imagínate lo que me dijo, yo te sigo por Instagram. Y me abrió la cuenta, me hizo una alianza y nos apoyó HSBC en toda la apertura de Asia y qué sé yo, porque justo como había quedado preso en Dubái, me dediqué a escribir, ¿entendés?, en las redes sociales. Entonces digo, ese golpe y haber sobrevivido de alguna forma y tratado de hacer algo bueno y que las dos cosas funcionaran, Volteaste la tortilla completamente. me ayudó mucho a decir, los obstáculos, ojo, capitalicemos los obstáculos, no te puedes rendir cuando viene el golpe, hay que sacarle lo bueno, siempre va a venir algo bueno, y un poco esa fue siempre mi actitud después. No, Bien. mira, este programa sí está realmente lo que callan los emprendedores. Lo que callan los emprendedores. Mira, Eso y es no lo que hubo callan los necesidad de emprendedores. hacer la pausa para decir que nos contara una experiencia súper graciosa que nos hiciera hacer sentirnos tranquilos y felices de que no somos los únicos que pasamos o que estamos pasando Tengo por mucho. No, pero situaciones así. esas experiencias están de otro nivel realmente. Sí, pero por eso, viste que dicen que los que más riesgos toman son los que mejores resultados pueden llegar a tener. O sea, los riesgos que él tomó fueron mucho más altos, las Total. aventuras y las cosas que vivió fueron mucho más grosas que uno que por ahí, no sé, se le puede haber quemado una tortica, no sé. No, totalmente. Mira, Yo sé que más allá de los resultados, porque los resultados también a medida que te golpeas más pueden ser terriblemente malos y a veces puedes no salir por más esfuerzo que le metas, el aprendizaje es fenomenal y yo creo que el futuro es un futuro de aprendizaje. Cuanto más habilidades, más flexibilidad, más capacidad de enfrentar situaciones, más capacidad de no quedarte anulado frente a algo tenés, más chances hay de lograr lo que deseas y de impactar. Entonces eso es para mí muy agradecido con todo eso que fui aprendiendo. no, buenísimo. Francisco, fíjate, hay como que un paradigma o una forma de pensar en el mundo de los negocios que incluso a mí en su momento también la tomé. Y es cuando hablamos de planes de negocio, ¿no? Y a veces se quiere proyectar un negocio a 2, 3, 5 años. Y a mí me parece que cada vez eso está caducando de una forma muy violenta en este momento. Me gustaría saber tu opinión al respecto, porque eso de alguna manera está en el pensamiento colectivo del emprendedor, de que bueno, un plan de negocio, quiero proyectarme a tantos años, y fíjate que tú estás hablando de algo completamente distinto, que a veces comenzamos por aquí y resulta que eso lo hemos hablado en varias oportunidades, comienzas por un lado y terminas por otro lado porque entendiste que el cliente quiere otra cosa y resulta que lo que tú querías o que tú creías que el cliente quería no va. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué opinión tienes tú de esa forma de pensar del plan de negocio a tantos años? Voy Muy buena a hacer pregunta. una pausa porque tenemos que darle nuestro break a la radio y la pregunta te la vamos a dejar para que la respondas en la próxima parte del programa, ¿sí? Perfecto. Así que, bueno, piénsalo bien y a ustedes los espero acá en el siguiente módulo.